Londres, julio de 2011. Todavía no había amanecido cuando una unidad especializada de la policía británica entra en un piso modesto del sureste de la ciudad. No buscan drogas, no buscan armas. No hay persecución ni resistencia. En una habitación pequeña, frente a un escritorio desordenado, hay un muchacho joven. Tiene 16 años. Parece inofensivo, pero no lo es. Se llama Mustafa Al-Bassam. Y en internet es conocido como T-Flow. Para los servicios de inteligencia de medio mundo, ese nombre ya no es un apodo adolescente. Es una firma, una que apareció asociada a ataques contra grandes corporaciones, medios de comunicación, agencias federales y finalmente contra la CIA. Sí, la CIA. El 15 de junio de 2011, el sitio web público de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos dejó de responder. No fue una caída accidental, no fue mantenimiento, fue un ataque deliberado. Durante horas, una de las agencias más poderosas del planeta quedó fuera de línea. Poco después apareció el mensaje: CIA-Gov cayó solo por diversión. Detrás de ese ataque estaba Lulzsec, un grupo pequeño, joven y caótico que operó durante apenas 50 días, pero que dejó una huella permanente en la historia de Internet. Y en el centro de ese grupo estaba Mustafa, el más joven, el más técnico, el que con 16 años logró algo que muchos expertos creían imposible. Esta es la historia real de cómo un adolescente puso en evidencia al sistema. Y quédate, porque lo que ocurrió después no fue una persecución inmediata, sino algo mucho más silencioso. Y si este tipo de historias reales te interesa, suscríbete, porque aquí contamos lo que casi nunca se cuenta. Mustafa nació en 1995 en Bagdad, Irak. Cuando era niño, su familia huyó del país y se instaló en el Reino Unido. Creció en Londres, en un entorno normal, sin lujos, sin señales de lo que vendría después. A los 8 años recibió su primer ordenador. Al principio lo usó como cualquier niño. Juegos, curiosidad básica, entretenimiento, pero muy pronto empezó a hacer algo distinto. Mientras otros se limitaban a usar programas, Mustafa quería saber cómo funcionaban, qué había detrás, qué pasaba si tocaba algo que no debía. Aprendió solo. Lenguajes de programación, lógica, estructuras básicas. Empezó creando páginas web desde cero, escribiendo su propio código y publicándolo en internet, no porque alguien se lo enseñara, porque podía. Crear dejó de ser suficiente. Quería entender cómo romper. Su primer descubrimiento serio ocurrió casi por accidente. Estaba haciendo deberes de matemáticas y necesitaba una calculadora. Buscó una online. Mientras resolvía operaciones, se dio cuenta de que el código de la página era visible y editable en tiempo real. Y lo modificó. Cambió funciones, alteró el comportamiento de la web. Sin virus, sin intención criminal. Solo curiosidad. Pero ese momento fue el punto de no retorno. Desde entonces, Mustafa pasó horas frente al ordenador. No jugando, investigando vulnerabilidades, foros mal protegidos, páginas descuidadas, sistemas con fallos básicos. Cada error era un reto, y aprendía a una velocidad alarmante. Llegó incluso a acceder al sistema informático de su propio colegio, un servidor que debía estar cerrado. Entró, exploró, accedió a bases de datos académicas, documentos internos, información administrativa, no por dinero, por desafío, pero pronto eso dejó de bastarle. Buscando algo más grande, llegó a los foros underground. Comunidades ocultas, chats cifrados, espacios donde hackers experimentados compartían exploits reales. Y allí ocurrió algo incómodo para muchos. Un adolescente era mejor que ellos. Con 13 y 14 años, Mustafa superaba a adultos con años de experiencia. Más rápido, más preciso, más creativo. Fue entonces cuando se cruzó con un nombre que cambiaría su camino: Anonymous. En 2010, tras la publicación masiva de documentos clasificados por Wikileaks, grandes empresas bloquearon su financiación. Anonymous respondió con ataques coordinados contra Visa, Mastercard, PayPal y otras corporaciones. El FBI inició investigaciones. Hubo arrestos, redadas, presión internacional. Mustafa observaba todo desde su habitación y decidió entrar. Con 15 años comenzó a colaborar con ese entorno. Participó en acciones digitales vinculadas a protestas reales, incluida la ola de ataques simbólicos y apoyo técnico durante la primavera árabe. Por primera vez entendió algo clave: el código no era solo digital, tenía impacto en el mundo físico. De ese caldo de cultivo nació Lulzsec, un grupo más pequeño, más salvaje, con una filosofía distinta. No hablaban de justicia, hablaban de caos, de exponer la fragilidad del sistema. Por las risas. Eran 6 miembros, y entre ellos el más joven y técnicamente brillante, Mustafa, con 16 años. Lo que empezó como burlas digitales escaló rápido. Lanzaron la Operación Antisec, una serie de ataques contra empresas de seguridad y organismos vinculados al Estado. Uno de sus primeros grandes objetivos fue HB Gary, una empresa contratada por el FBI.
Su CEO, Aaron Barr, declaró públicamente que conocía la identidad de los miembros del Lulzsec. Fue un error fatal. El grupo respondió con un ataque devastador. Se explotaron vulnerabilidades básicas. Se filtraron más de 70.000 correos internos. La reputación de la empresa quedó destruida en cuestión de horas. Luego vino InfraGard, una red asociada al FBI. Hackearon su sistema, accedieron a credenciales internas y dejaron mensajes burlones dirigidos directamente a las agencias federales. Y entonces apuntaron al objetivo definitivo. Quédate porque lo que vino después fue una humillación pública, y si te interesan estas historias reales, suscríbete. Pues sí, fue la mayor humillación pública de todos los tiempos. El objetivo definitivo fue la CIA. El ataque fue un DDoS, una avalancha de tráfico falso diseñada para colapsar servidores. No hubo robo de secretos clasificados, pero el efecto fue devastador a nivel simbólico. Durante horas, la web pública de la CIA quedó fuera de servicio. Las noticias dieron la vuelta al mundo. Lo más inquietante de aquel ataque no fue solo la caída de una web, fue el mensaje que dejó detrás, porque cuando un grupo de chavales consigue, aunque sea por unas horas, desconectar el escaparate de una agencia como la CIA, lo que ocurre no es un simple apagón, lo que ocurre es un golpe psicológico. El sistema queda desnudo. Y el público por primera vez lo ve. En ese momento, Internet se partió en dos. Por un lado, quienes celebraban la humillación. Si hasta la CIA puede caerse, entonces todo es vulnerable. Por el otro, quienes lo interpretaron como una amenaza real. Si alguien puede tumbar esto, ¿qué más puede tumbar? Y mientras los medios repetían la palabra hackeo, como si fuera lo mismo para todo, dentro del grupo el ambiente se volvió más oscuro, porque Lulzsec no era una banda organizada como una empresa. Era un grupo pequeño unido por ego, adrenalina, competitividad y una idea que al principio parecía inofensiva: hacerlo por diversión. El problema de la diversión es que se convierte en adicción. Cada ataque exitoso no solo les daba notoriedad, les daba identidad, les daba poder. Y el poder, cuando llega demasiado pronto y demasiado fácil, empieza a pedir más. El siguiente objetivo siempre tiene que ser más grande, más simbólico, más humillante, más imposible. Porque si no, ya no se siente igual. Es ahí donde muchos se equivocan al mirar esta historia. Creen que era solo ideología o solo gamberrismo digital. Pero lo que había era algo más simple y más peligroso. Una espiral. Una escalada. Un juego que empieza a exigirte que demuestres que sigues siendo el mismo dios dentro de la máquina. Durante aquellos 50 días de actividad, Lulzsec se convirtió en un fenómeno. No solo por lo que hacían, sino por cómo lo contaban. Tenían sentido del espectáculo. Sabían manejar el miedo y la burla como si fueran dos botones de control social. Y Mustafa estaba dentro de ese núcleo. No era el más ruidoso, no era el más teatral. Pero sí era el que podía, el que entendía, el que resolvía, el que encontraba agujeros donde otros veían paredes. Y eso le da al grupo una dinámica perversa. El técnico se convierte en el motor silencioso, y los demás empiezan a depender de él sin decirlo. La dependencia crea tensiones, las tensiones crean fisuras, y cuando aparece una fisura, aparecen también dos cosas inevitables: paranoia y traición. Porque en el mundo real, cuando tocas demasiado fuerte la puerta del poder, la puerta no te responde con un mensaje, te responde con una caza. Y la caza no necesita tener razón, necesita tener un nombre al que señalar. Ahí es donde entra el factor que casi nadie en los relatos cuenta con crudeza. No te atrapan solo por lo que haces, te atrapan porque alguien cerca de ti decide salvarse primero. Y en estos grupos, cuando el miedo sube, la lealtad es lo primero que se quema. Mientras Mustafa seguía siendo un adolescente, en su habitación, con su vida partida entre lo cotidiano y lo clandestino, el cerco ya estaba montado. No con explosiones, no con persecuciones cinematográficas, con algo más frío: vigilancia, infiltración, rastreo, presión legal. El tipo de persecución que no hace ruido hasta que suena la puerta. Un adolescente había expuesto la fragilidad del sistema, pero dentro del Lulzsec había una grieta. Uno de los miembros, Héctor Xavier Monsegur, conocido como Sabu, fue arrestado y aceptó colaborar con el FBI. Desde dentro proporcionó información clave. Poco después, la policía británica llamó a la puerta de Mustafa. Fue interrogado durante horas, acusado de decenas de delitos relacionados con cibercrimen. No confesó, lo dejaron ir de momento, pero el mensaje era claro: ya no era un juego. En 2013, cuando llega el juicio, el relato cambia de escenario y de tono. Ya no hay memes, ya no hay foros, ya no hay tweets. Hay abogados, condiciones, restricciones. La realidad aplasta la fantasía.
De los más de 80 cargos iniciales, solo prosperan unos pocos por cuestiones legales y por su edad cuando ocurrieron los hechos, pero eso no significa que el sistema lo perdonara, significa que lo encerró de otra forma, porque la condena suspendida y las 320 horas de trabajo comunitario no son solo un castigo, son una marca, un recordatorio permanente de que, a partir de ese día, la tecnología, su territorio natural, quedaba vigilada, controlada, condicionada, su relación con los ordenadores ya no era libre, era supervisada. Y aquí viene la parte que hace que esta historia sea más inquietante que el ataque a la CIA. Mustafa no desapareció, no se destruyó, no se quedó como una nota al pie de Internet, se transformó. Doctorado, investigación, proyectos tecnológicos, empresas vinculadas a seguridad y blockchain, asesorías a entidades que antes habrían sido sus objetivos, reconocimiento público, lista Forbes. Todo eso es real, y es exactamente lo que incomoda, que el sistema no solo castiga. A veces absorbe, a veces recicla, a veces convierte a su amenaza en su recurso. Entonces la pregunta final no es si fue héroe o villano, esa pregunta es demasiado fácil. La pregunta real es esta: ¿qué pasa dentro de la cabeza de un chico que, con 16 años, logra tumbar el escaparate de la CIA y años después acaba ayudando a fortalecer estructuras similares? ¿Redención? ¿Evolución? ¿O simplemente el mismo instinto canalizado hacia donde es legal y rentable? Aquí no contamos historias para tranquilizarte, contamos historias reales para que empieces a desconfiar de todo lo que parece sólido. Si quieres más relatos así, suscríbete, los tenemos todos. Hasta el próximo capítulo.